¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda sesión de nuestro diplomado de ASPELNOI. Este diplomado que, bueno, pues ya iniciamos con esta primera sesión, donde vimos todos los principios de lo que tiene ASPELNOI, algunas configuraciones y algunas cuestiones que pues debemos de revisar, sobre todo antes de empezar a operarlo. El día de hoy vamos a continuar con algunas observaciones, algunas configuraciones que quizá habría que validar, por supuesto, pero posteriormente empezaremos ya con pues toda la parte de los movimientos a la nómina. Toda esa parte, esa carnita, ¿verdad?, que nos aventamos, ¿verdad?, en el día a día en el manejo de este sistema. Les saluda un servidor, Ricardo Aguilar, y bueno, pues los invito a que estén con nosotros en esta sesión. Entonces, continuando con el tema de ASPELNOI, les comentaba que vamos a empezar el día de hoy con los movimientos a la nómina. Vamos a ver algunos temas, por supuesto, de configuración que afectan de repente a estos movimientos, sobre todo para que ustedes tengan ese panorama general. Repetimos que esta parte de operatividad del sistema pues es el día a día, es algo de lo cual debemos de tener mucho cuidado, pero sobre todo estar observando constantemente los resultados cada vez que realicemos un movimiento. Obviamente, para hacer estos movimientos a la nómina, debimos haber revisado ya nuestras percepciones y nuestras deducciones tal cual como lo estábamos comentando el día de ayer, o bueno, en nuestra sesión pasada. Entonces, bueno, una vez revisadas esta parte de las configuraciones y todo esto, ya dimos de alta a nuestros trabajadores, validamos el tema de esas percepciones y deducciones que de entrada ya tengan. Por ejemplo, hablando de las nóminas de asalariados, pues revisar que aparezca correctamente el sueldo, revisar que aparezca el ISR si es que le corresponde, revisar que aparezca, por ejemplo, el tema del seguro social y algún otro concepto que ustedes tengan configurado por default. El día de hoy vamos a ver algunos puntos de algunas percepciones antes de aplicarlos, sobre todo para entender cómo es ese tema de la aplicación general, de la aplicación únicamente cuando algún trabajador le aplican ciertas percepciones o algunas deducciones, y bueno, pues cómo deben de estar configuradas de manera general. Esto nos va a permitir que cuando veamos en dónde se encuentran esas opciones, ustedes ya podrán realizar estas configuraciones por sí mismos, pero sobre todo de acuerdo a sus necesidades. NOI, la verdad es que es un sistema pues muy configurable, es muy adaptable, tiene muchas áreas en las cuales nosotros podemos realizar ciertos cambios, agregar ciertas fórmulas, y todo esto nos va a permitir operarlo de una mejor manera. Esto que les estoy comentando es súper importante, ya que muchas veces pues dejamos que el sistema simplemente le doy de alta a los trabajadores y calcule solo, pero a veces las empresas tenemos ciertas necesidades particulares, sobre todo si a lo mejor pago pues algunos bonos, premios de puntualidad, o a lo mejor tengo que hacer algún descuento en la nómina, el Infonavit, por ejemplo, puede ser que a lo mejor le haya dado algún préstamo al trabajador y lo tenga que estar obviamente cobrando cada quincena, no sé, la verdad es que hay muchas percepciones y deducciones que en la vida cotidiana se deben de, o bueno, más bien se pueden realizar dentro de la empresa. Por eso les comentaba ayer que es bien importante que además de conocer la operación del sistema como lo estamos llevando a cabo, es imprescindible pues contar con ese asesor que nos vaya guiando sobre las percepciones que podemos pagar y cómo se deben de pagar. Que es como debe de aparecer, por ejemplo, en los recibos de nómina, digámoslo así, de forma final. Cuando nosotros tenemos ese panorama primero sobre qué es lo que queremos, el siguiente punto es cómo lo hacemos en el sistema. Para eso precisamente es esta capacitación. Entonces, bueno, pues si ustedes ya tienen experiencia del sistema, bueno, pues esto esperemos que haya puntos que les puedan servir también a ustedes de apoyo. Si no tienen experiencia en el sistema, bueno, pues yo les sugiero que tomen nota, realicen los pasos como los vamos haciendo para que esto les permita tener ese panorama y puedan hacer las configuraciones, bueno, pues como les pueda quedar mejor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si les parece bien, vamos a iniciar. Nuevamente, bienvenidos. Y bueno, pues comenzamos ya con esta parte del sistema. Bien, dentro de ASPELNOI
en la parte de la configuración de las percepciones y deducciones, habíamos platicado el día de ayer o en la sesión anterior que, bueno, pues estas percepciones y deducciones ya se instalan de manera predeterminada y tienen ciertas configuraciones también para poderlas utilizar. Estas configuraciones también pues generalmente obedecen pues a las leyes que están vigentes. Sin embargo, pudiera ser que en algún punto tengamos necesidad de hacer alguna adecuación. Vamos a ingresar rápidamente al sistema de Aspel-NOI precisamente para poder terminar de validar la parte de las percepciones y deducciones. Yo voy a ingresar ahorita, bueno, pues a una de las empresas que creamos en nuestra sesión anterior, solamente para poder observar el tema de percepciones y deducciones. Bien, en las percepciones y deducciones, ya el día de ayer habíamos observado pues algunas de ellas y comentábamos de la necesidad de validar que estas percepciones pues se encuentren de acuerdo a lo que vamos a pagar o a lo que le vamos a retener al trabajador. Por ejemplo, en el tema del sueldo, comentábamos que al momento de dar clic en modificar, ya el sistema de esta percepción cuenta con una fórmula. Esta fórmula está generada en el sistema por el tema de vacaciones. Anteriormente, Aspel-NOI, hace algunos años atrás, hagan de cuenta que cuando yo, por ejemplo, aplicaba vacaciones a alguno de los colaboradores, no se veía reflejado los días, ¿verdad?, descontados en el recibo de nómina, es decir, es como si no faltara. Evidentemente sí aparecía el tema de la prima vacacional. Si esto era correcto o incorrecto, bueno, pues la verdad es que el sistema sí lo venía manejando ya desde hace mucho tiempo, hasta donde yo supe, pues realmente no era un problema, pero sí a muchas personas les hacía ruido porque decían, oye, pues es que yo, por ejemplo, el trabajador se fue de vacaciones 6 días, pero en los días trabajados pues veo que sigue apareciendo la quincena completa y no veo reflejadas esas vacaciones. Entonces lo que hizo Aspel fue hacer una modificación interna para que ahora sí aparezca de esa manera, es decir, si yo le doy vacaciones al trabajador, por ejemplo, vamos a suponer que se fue sus 12 días, ¿no?, o se fue 6 o se fue 8 días de vacaciones, entonces en los días trabajados solamente va a aparecer la parte proporcional de los que efectivamente elaboró. Por ejemplo, si se fue, vamos a suponer 8 días de vacaciones, ¿sí? Entonces el resto, ¿no?, de la quincena, los días restantes de esos 8, esos van a aparecer pues como los días laborados, mientras que los 8 van a aparecer como las vacaciones pagadas. Es decir, va a aparecer una percepción con ese tema de las vacaciones. ¿De acuerdo? Entonces ya va a aparecer desglosado en el recibo, pero eso es gracias a esta fórmula y gracias a otra de las percepciones que vamos a visualizar más adelante cuando, bueno, pues hagamos este ejercicio. Bien, esta parte es bien importante de las percepciones y deducciones porque además de tener obviamente una clave, una descripción y una clave SAT que se van, por supuesto, a lo que es el XML. Por eso les comentaba en la sesión anterior que tuvieran cuidado con los asimilados. Por eso hicimos, bueno, pues también el pequeño ejercicio sobre las observaciones que deberíamos de tomar en cuenta para esos asimilados. Obviamente, esta información que les acabo de comentar, de la descripción, la clave de la percepción y la clave SAT, que se van a ese recibo, también es importante validar otros datos. Obviamente la fórmula, esta ya la da NOI. Si ustedes la cambian, evidentemente el comportamiento del sistema también va a cambiar. Por eso es importante, antes de moverle alguna fórmula, pues consultar pues, con su asesor que tengan asignado ustedes o aquí en CADEFI nos pueden hablar con mucho gusto, para poder validar de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan que las fórmulas o las percepciones y deducciones se encuentren de manera correcta. Bien, en la parte superior siempre se maneja un estatus para estas percepciones y como pueden apreciar, para el caso del sueldo aparece como alta. Si nosotros hacemos una visualización de los diferentes estatus, vamos a apreciar que aparecen varios de ellos. Por ejemplo, aparece el de alta, que es el que tengo ahorita. Tenemos el estatus de baja. Es posible que algunas percepciones por ahí se las encuentren con estatus de baja. Significan que esas percepciones no se van a poder utilizar en el sistema. ¿De acuerdo? Hay otras que se llaman como de tipo cálculo. Algunas personas de repente nos han cuestionado, oye, es que veo una percepción
que aparece como tipo cálculo, pero esa ¿qué hace o qué? ¿No? Y la respuesta es muy simple. Las percepciones de cálculo son percepciones que no se utilizan propiamente dentro del recibo de la nómina. No es una percepción o una deducción que yo pues brinde al trabajador o retire o retenga. Básicamente, las percepciones de cálculo le sirven al sistema como una especie de puente para poder hacer ciertos cálculos, guardar esa información en los acumulados de esa percepción y poderlos utilizar posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, esas percepciones de cálculo, pues de preferencia no les muevan, no le cambien cosas, sobre todo porque luego cuando generan reportes, por ejemplo, de nómina, el sistema les pregunta qué percepciones quieren que aparezcan y si ponen esas de cálculo, pues en el reporte de nómina van a aparecer. Pero esas percepciones no se utilizan como propiamente el pago o la retención, como les explicaba, solamente se utilizan como cálculos internos. Tenemos la opción de inactiva, que esto lo único que hace es que inactiva la percepción o la deducción y bueno, pues simplemente no se va a utilizar o no va a ser tomada en cuenta por el sistema. Del lado derecho tenemos el campo de clasificación. También recordarán que en la sesión pasada les comentaba que ustedes pueden hacer una clasificación de sus trabajadores. Yo ayer hice un ejemplo, la vez pasada hice un ejemplo donde ponía clasificación de confianza y sindicalizado. Pero internamente ustedes pueden crear las clasificaciones que consideren. Les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa de producción. Entonces puedo clasificar a lo mejor a los trabajadores que son de producción y los trabajadores que son administrativos. Con esta segmentación yo podría revisar o bueno, más bien asignar una clasificación de ciertas percepciones para que en automático solamente se apliquen a los trabajadores, por ejemplo, de producción. ¿Sí? A lo mejor a ellos les aplica a lo mejor una especie de bono o algo adicional que les voy a pagar, o a los administrativos. A lo mejor a los administrativos les aplica el premio de puntualidad o premio de asistencia o despensa. ¿Sí? Entonces, este tipo de clasificaciones nos ayudan porque si aquí yo le pongo que solamente se aplica esa clasificación, esta percepción o la percepción que yo tenga o la deducción, en automático se le va a aplicar a esas personas. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que les puede ayudar mucho. Para eso sirven las clasificaciones. Si yo le doy clic aquí, vean cómo aparecen las que yo di de alta el día de ayer, en la sesión pasada. Luego en la parte de abajo, esto lo vamos a ocupar posteriormente, pero sí quiero que quede claro desde este momento para ya no regresarnos al tema de percepciones, es que tenemos, por ejemplo, la aplicación. En el tema de la aplicación, si yo lo tengo de forma general, si yo tengo esta percepción de forma general, en automático se va a aplicar esta percepción y se va a calcular para todos los empleados que cumplan con esta clasificación. Como la clasificación ahorita está, vamos a llamarlo así tienen como una especie de comodín estos signos de interrogación, significa que va a aplicar en automático a todas. ¿De acuerdo? Si yo le cambio a individual, entonces no vamos a ver reflejada esa percepción, sino que lo que va a pasar es que yo, por medio de los movimientos a la nómina, tendría que aplicar dicha percepción. Por ejemplo, tenemos aquí la percepción de comisiones. Si la abrimos, observen cómo tenemos aplicado de forma individual. No tenemos ninguna fórmula. Significa que esta comisión tendría que aplicarse de forma manual. ¿Sale? Si yo le pongo de forma general, bueno, a ver, vamos, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Nos vamos aquí a los trabajadores. Voy a tomar a este trabajador que se llama Adriana. Perdón, voy a abrir su recibo de nómina, es de administración, y vemos como obviamente pues tiene el tema del sueldo, ISR y seguro social. Entonces, si yo me voy aquí a percepciones y tomamos la percepción, por ejemplo, de despensa. Voy a tomar ahorita la despensa como ejemplo. Y en despensa yo digo, les voy a dar 1,000 pesos de despensa. ¿Sí? Vean cómo tiene ahorita aplicada la opción de general y le estoy poniendo el monto de forma directa. Le pongo aceptar y entonces vamos a revisar
nuevamente el recibo del trabajador y vean cómo ya apareció de forma automática la percepción de despensa con los 1,000 pesos directamente que yo le apliqué. Pero si yo me desplazo entre los demás trabajadores, vean cómo automáticamente a todos se les aplicó esos 1,000 pesos de despensa. ¿Ya vieron? Entonces, ese es el tema de las formulaciones que tenemos en percepciones y deducciones. Otra cosa que yo puedo hacer es, en vez de ponerle un monto directo, puedo utilizar fórmulas. Entonces, volvemos al tema de la despensa y vamos a suponer que yo les voy a dar el 10% de su sueldo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé o de dónde obtengo el sueldo del periodo? Porque en este caso sería del periodo. Cada periodo le voy a dar el 10% de ese sueldo del periodo. Aquí, con este botón, ustedes van a poder localizar diferentes parámetros, estas que les llamamos variables, en donde cada variable pues, nos puede traer un dato. Vean cómo tenemos los días por año, los días de aguinaldo, días del periodo, etcétera. Los días trabajados en el año, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, vean, aquí tenemos el salario diario, y así sucesivamente tenemos el salario mínimo aquí dice del DF todavía, que debe ser la Ciudad de México, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros vamos revisando pues todas estas partes, por ejemplo, vamos a encontrar el sueldo del periodo. Entonces, si yo le quiero pagar, por ejemplo, el 10% del sueldo de ese periodo, es decir, de esa quincena, entonces, por ejemplo, le puedo poner SDO por, y le voy a poner 0.10. Y le ponemos aceptar. Listo, ya le coloqué una fórmula. Entonces ahora cuando nosotros revisemos nuevamente su nómina de este trabajador, su recibo electrónico, bueno, su recibo aquí visual del sistema, todavía no es electrónico porque no está timbrado. Y entonces observen cómo aparece aquí ya el monto que es el 10%. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, ustedes pueden aprovechar esas fórmulas, esas funciones para poder ingresar información y hacer cálculos de manera inmediata. Esto se lo estoy comentando porque, bueno, previo ya a los movimientos debemos entender primero cómo funcionan las percepciones y las deducciones. Bien, ahora, algo que hay que tener obviamente en cuenta es no solamente el tema pues, del pago o de lo que le voy a entregar, ¿sí? También tengo que revisar, por ejemplo, del lado derecho estos parámetros. Por ejemplo, para el tema de la despesa, aquí en NOI está catalogado como pago en especie. Hay que validar si efectivamente así es como se va a manejar. Y si es, bueno, aquí también lo maneja como una prestación de previsión social. Para algunas percepciones se puede marcar la opción de aplicar destajo y la otra es cuando aplica ISR para gratificaciones anuales PTU y prima, si es que va a aplicar para eso. Ya dependiendo de lo que ustedes revisen de forma interna, ya es lo que estarán aplicando. Bien, otro parámetro bien importante es el tipo de nómina en donde se va a aplicar esta percepción. Esta parte de la nómina en la que se va a aplicar es bien común sobre todo para nóminas, por ejemplo, como la de aguinaldo. ¿Sí? Bien, aquí por ejemplo, yo tengo ahorita el aguinaldo marcado como de forma individual y dice aquí que se va a entregar en una nómina normal. Bueno, si yo voy a pagar el aguinaldo en una nómina que está, por ejemplo, que yo la creo como un periodo por separado, entonces eso debe ser una nómina especial. ¿Sí? Generalmente las nóminas especiales son aquellas que no van dentro del periodo natural, es decir, si yo estoy pagando cada quincena y el aguinaldo lo voy a pagar, por ejemplo, el 10 de diciembre, entonces creo una nómina especial y esta percepción la voy a aplicar o le voy a cambiar el parámetro para que se aplique solamente a esa nómina especial. ¿Sale? Entonces ese es el término de esta parte de la nómina. Y el tipo de percepción, bueno, yo voy a indicar si es una percepción fija o es una percepción variable para temas de cálculos internos. En la parte de abajo, bueno, pues la clave SAT también tienen que validarla, que sea la correcta de acorde a esa percepción o a esa deducción según sea el caso. Esta parte de los acumulados generalmente no se modifica. Donde dice monto del periodo y monto anual, lo que hace el sistema es que les va a mostrar el último monto acumulado, ya sea tanto del periodo como del anual. Y la clave del calendario aquí, ¿por qué aparece el 2?
a el calendario 2, es un calendario mensual que tenemos, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos. Y las bases fiscales, ya les explicaba también ayer, es importante revisarlas para validar que pues tenga aquellas aplicaciones correctas. Por ejemplo, en el tema del ISR para el caso del aguinaldo, vean cómo es parcialmente gravable. Y aquí nos está indicando un tema de UMAS. Aquí lo que hace el sistema, estas fórmulas que se utilizan son muy parecidas a las que se manejan en Excel. Por ejemplo, la fórmula @sí, para este caso pues es una condicionante. Y me está diciendo que si la percepción 004, es decir, la de aguinaldo, es mayor a 30 veces la UMA, entonces vas a aplicar esas 30 UMAS, se le van a restar a esa percepción o el valor de esas 30 UMAS, ¿sí? Entonces, aquí ya al cumplirse esta condición se aplica esto. Si esto no se cumple, es decir, si no rebasa los 30 UMAS, entonces en automático va a ser 0, es decir, no va a haber una aplicación de ISR como tal. Lo mismo aplica para el IMSS, para el impuesto sobre nómina, por ejemplo aquí es 100% gravable, para PTU es exento y así sucesivamente. Ya ustedes, bueno, pues lo único que tienen que hacer, les comentaba, es validar con ese asesor de nóminas y bueno, pues definir exactamente las fórmulas que ustedes consideren necesarias para la aplicación. Les comentaba que esta parte de las percepciones y las deducciones es muy importante hacer una validación antes de empezar su nómina y revisar sus cálculos, sobre todo los cálculos finales. Cuando se trata de las deducciones, voy a ver aquí las deducciones, evidentemente aquí pues no tiene bases fiscales porque no se va a aplicar si es parcialmente gravable, ¿no? Evidentemente pues estas más bien son las retenciones que le hacemos al trabajador. Entonces ya igual algunas de ellas ya vienen las fórmulas predefinidas, por ejemplo para el ISR trae una fórmula que se llama ISPT. Esta fórmula la verdad es que pues, ya tiene muchos años, pero internamente en el sistema hace el cálculo del ISR como tal. Si ustedes modifican esta fórmula o la eliminan, evidentemente el cálculo va a cambiar, hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Cuando no tenemos un cálculo correcto, por ejemplo del ISR, lo ideal es revisar las tablas de cálculo, porque pues técnicamente los cálculos se siguen llevando prácticamente de la misma manera. Tenemos, por ejemplo, aquí el tema del IMSS, anticipos de nómina, préstamo personal, etcétera. Y así sucesivamente tenemos el tema de las deducciones. ¿De acuerdo? Bien, hay que considerar también que algunas tablas pues, se ven afectadas por el tema de vacaciones dignas. Bueno, pues esto lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero en realidad es un tema que ustedes, bueno, pues ya debieron haber considerado desde las nóminas de enero, hacer esos cambios, tanto en la tabla de vacaciones como en la tabla del salario diario integrado. ¿Sí? Ahorita un momento más vamos a platicar de ello. Bien, ya que tenemos este tema de las percepciones, ahora vienen los movimientos a la nómina. ¿Sí? Estos movimientos a la nómina se realizan de diferentes maneras y los vamos a encontrar en la parte superior, en esta sección de acá arriba. Aquí tiene que ver todo el tema de movimientos. Para los movimientos a la nómina los encontramos en esta sección. Tenemos movimientos a la nómina como tal, tenemos movimientos a la nómina por trabajador, por percepción, deducción a varios trabajadores. Si yo quiero aplicar, ejemplo, una percepción de, no sé, se me ocurre ayuda de transporte, pero esta se la voy a aplicar a varios trabajadores, pues bueno, pues aquí podríamos utilizarla. Tenemos la opción de un trabajador, varios movimientos, y tenemos la opción de importar movimientos. Para aquellos que ya traían sus nóminas y que, bueno, pues actualizan su sistema o lo tienen actualizado, pero viene de nóminas anteriores, les puede aparecer aquí una opción adicional de las vacaciones dignas, ¿sale? Esto, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante para solamente pues validar que ustedes lo puedan tener. Yo ahorita, bueno, pues estoy con una nómina nueva, todavía no llego a esa parte, por eso pues no lo tenemos todavía validado bien. Ok, para el tema de los movimientos a la nómina, además de poderlos capturar uno por uno, también los puedo importar a través de un layout. En un momento más vamos a revisar ese tema del layout. Vamos a empezar parte por parte. Primero, movimientos a la nómina. Cuando yo hago un movimiento a la nómina, a través de esa opción, observen cómo, bueno, pues me aparece de acuerdo al trabajador que yo
tenga seleccionado, o si tengo todas mis ventanas cerradas, vean, vamos a cerrar ahorita aquí todo, porque abrí varias ventanitas internas y tenía seleccionado el segundo trabajador. Listo. Entonces, cuando nosotros entramos aquí a movimientos a la nómina y no tengo nada seleccionado en la parte de atrás, me lleva automáticamente al primer trabajador. Y ya de ahí, con estas flechitas, yo me puedo estar desplazando hacia los demás trabajadores. Bien, vamos a tomar ahorita como ejemplo al trabajador número 1 y en la parte superior damos clic en el botón agregar y entonces nos lanza esta ventana. En esta ventana nosotros vamos a poder definir aquella percepción o aquella deducción que vayamos a realizar al trabajador. Tenemos obviamente la clave que podemos cambiar en cualquier momento. En la parte de percepciones y deducciones, ustedes podrán agregar cualquiera de las percepciones y deducciones que aparecen en la lista. Yo voy a tomar ahorita solamente como ejemplo una percepción como esta. Le voy a dar el tema de despensa. Esta ventana nos aparece porque esta percepción no está habilitada como destajo y entonces nada más nos advierte, ¿sí? Ahora, otra cuestión. Si notaron, me aparecieron dos mensajes. Déjenme cambiarlo. Eso no era para cambiarlo. Ahí está. Dice que primero me advierte que no es de destajo. Y la otra es que dice la percepción deducción se aplica de forma general. Es decir, que como no está habilitada de forma individual ese tema de la despensa, entonces el sistema podría aplicarla automáticamente a todos los trabajadores, ¿sí? En este caso, yo solamente se la estaría aplicando a esta persona, pero hay que revisar esta percepción antes de aplicarla. Voy a tomar nuevamente la de despensa y la voy a cambiar, digo, solamente para temas que no me mande ahí y me permita trabajar para el ejemplo. Entonces la voy a dejar como individual. Listo. Ahora sí, vamos a agregarla nuevamente. Listo, ¿ya vieron? Ya me dejó pasar, ya no me mandó ningún mensaje de advertencia. Y entonces, en la parte de abajo tenemos varias opciones. Fíjense bien, me dice aplicar acumulativo con fecha límite de monto, acumulativo hasta la fecha, repetitivo sin límite y solo esta nómina. Cuando nosotros marcamos, voy a ir paso por paso rápidamente explicándoles y ahorita hacemos algunos ejemplos con algunas otras percepciones. Cuando aplicamos acumulativo con límite de monto, nosotros podemos poner aquí, programar una fecha de inicio para esta percepción y se va a terminar hasta el monto que yo ponga aquí como límite, ¿de acuerdo? O como monto acumulado, tenemos esas dos opciones. En el tema de monto o fórmula, yo le voy a poner lo que se le va a estar dando. Bueno, para este caso que es percepción, pudiera ser un descuento, por ejemplo. Si se le hizo un préstamo al trabajador y ahora se lo estoy descontando, a lo mejor acordé con el trabajador que le iba a descontar 500 pesos cada quincena. Entonces, esos 500 pesos van a acumular un monto. El monto límite pudiera ser de 2,000 pesos. Y entonces yo aquí le voy a poner 500 pesos, ¿sí? Si es que fuera el tema del descuento, le pongo la fecha en la cual inicia y en la parte le pongo el monto límite. Cuando el sistema llegue a ese monto, en automático para la siguiente quincena o la siguiente nómina, ya no se va a descontar esa parte. ¿Sale? Bueno, eso sería si es que aplicar un descuento. Si es aquí, por ejemplo, un tema de despensa y yo lo quiero aplicar por esa temporalidad, sucede lo mismo. Yo le voy a decir aquí a partir de cuándo y en la parte de abajo, en el monto límite, yo le pongo hasta qué monto le voy a pagar. Y cuando el sistema llega a ese monto, en automático ya no se lo va a pagar, ya no va a aparecer. Lo mismo aplica hasta la fecha. Puedo programar una fecha de inicio y de término para poder aplicar esa percepción o esa deducción. Puedo ponerlo repetitivo sin límite, es decir, que siempre se le pague ese monto a esta persona sobre esta percepción o esa deducción y solo esta nómina. Cuando aplicamos solamente esta nómina es porque en esta nómina le voy a hacer este pago de esta percepción y ya más adelante pues simple y sencillamente ya no se va a aplicar. ¿Sale? Entonces para eso sirve esta parte de los movimientos. Yo le voy a poner ahorita repetitivo, por ejemplo, sin límite. Puedo dejarlo en esta nómina que es lo que me sugiere aquí en la fecha de inicio, pero también lo puedo programar. Lo puedo decir, no, que no aplique en la primera quincena de enero, a lo mejor que aplique hasta la primera quincena de febrero.